José, José está en Hebreos 11:22, donde dice que está dentro de los héroes de la fe. Y bueno, vamos a leer porque ahí en Hebreos 11 hay muchos héroes que creyeron a Dios, ¿no? Como bien hemos oído ahora, la fe que nos ayuda a perseverar en medio de la crisis, de la aflicción, del zarandeo o de lo que haga falta, ¿no? Y la vida de José dice, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Al final de la vida de José, José estaba en Egipto. Sabéis que él era el hijo de la vejez de Jacob, era el mayor de la esposa de Raquel, era un preferido de Jacob, ¿no? Era un chico joven de 17 años cuando fue vendido a los madianitas. Y era el preferido, ¿no? Se llevaba muy bien con él, ¿no? Porque también José era un chico obediente, era un chico majo, ¿no? Se sometía a su padre, ¿no? Desde su juventud, José, vais a abrir el capítulo del Génesis 37, vais a tenerlo ahí. Desde su juventud manifestó dotes espirituales. Cuando vemos la historia de Génesis 37 hasta el final del libro, la vida de José ocupa un montón de capítulos, porque es una vida que realmente tiene mucho que decir, mucho que hablar, y es una historia realmente impresionante que Dios ha placido que esté en las Sagradas Escrituras para que nosotros podamos contemplar la gracia, el poder, la soberanía, la misericordia de Dios y los propósitos que Dios tiene. Dios cumplió los propósitos con Jacob y Dios iba a cumplir los propósitos que tenía con José. Entonces, desde luego José tuvo una piadosa madre, ¿no? Lo vemos en las Escrituras, que formó su carácter. Qué importante los padres que tienen que formar los caracteres de los hijos. Tienen que transmitirle el mensaje, tienen que ser ejemplo, tienen que vivir la vida de fe. Ellos lo tienen que ver y tienen que palpar esa realidad espiritual. Por eso él creció con dotes espirituales, porque veía un padre piadoso, una madre piadosa, incluso Isaac, su abuelo, vivía todavía. Y los abuelos también podemos ser instrumentos en las manos de nuestros nietos, poderles transmitir ese mensaje. No tan directamente como los padres, pero sí ahí poder ser una brecha, ¿no? Para ellos, ¿no? Poderles hablar, poderles transmitir, poderles bendecir, poder orar por ellos. Que ellos vean también un padre, una madre, un abuelo, una abuela piadosa, ¿no? Jacob, al final de su vida, pues vimos que cambió y fue un ejemplo y un testimonio, ¿no? Para José, ¿no? Fue de influencia para él. En la larga historia de José, porque es realmente una larga historia, pues acaba Génesis con José, ¿no? Son, no sé, 15 capítulos. Hay poco que criticar. Es más bien, no, sí, hay alguna cosita ahí, ¿no? Pero son cositas de personas humanas, inquietas y con situaciones específicas, pero hay muy poco que criticar de peso. Y eso nos hace pensar que es posible, ¿no? Mantener una vida delante de Dios, que a Dios le glorifique, que tengamos nuestros fallos, pero no, que no tengamos esos grandes errores que pueden cambiar nuestra historia, ¿no? Y bueno, entre Jacob y José había lazos de amor, simpatía. Sin embargo, la Biblia nos destaca que los hermanos tenían envidia de José y por su carácter.
tenían envidia de José, le criticaban. Y por eso también al final la envidia hizo que le venderían, ¿no? Él tenía 17 años, hasta que llegó al segundo de Faraón, tenía 13 años en esclavitud. José, 13 años en esclavitud y 13 años de una vida dura de dependencia absoluta de Dios. Cuando leemos la historia, dijo, qué aventura, José, ¿no? Qué maravilla, cómo acabó tu vida, pero cuánto padeció, cuánto sufrió, cuánto le costó. En ese sentido, vemos que esos años de adversidad fueron la escuela de Dios, porque Dios estaba mirando lo que él iba a ser en Egipto. Y una persona que iba a ocupar un cargo importante a nivel casi del mundo, necesitaba un carácter tratado por Dios para que podría ser de beneficio para las naciones, en este caso para beneficio de todo el mundo aquel conocido, ¿no? Los diferentes maestros de esta adversidad fueron, sirvió a los madianitas mientras iba para Egipto. Luego vemos que fue siervo de Potifar, se lo vendieron a Potifar, y este Potifar lo tuvo en su casa, fue siervo de él. Y pensando en Jesús, que Jesús también, en cuanto padeció, aprendió obediencia. O sea, Jesús padeció y aprendió a obedecer a su Padre. En Hebreos 5:8 habla de eso, ¿no? De que Jesús padeció, pero en ese padecer aprendió obediencia. Luego pasó a sirviente de Faraón, y ser siervo de Faraón pues también le llevó a lo suyo. Ser siervo de Potifar también le llevó a lo suyo, porque con Potifar tuvo algunas cosas. Bueno, con su mujer. Y él permaneció, ¿no? Bajo presión y bajo la tentación, ¿no? Creo que es importante que nosotros aprendamos obediencia también en las crisis, obediencia en las cosas que no sabemos, obediencia en la incertidumbre, en la inseguridad, en el qué va a venir, qué no va a venir. Permanecer en obediencia es una de las características de la fe de un hombre y una mujer que confían en aquel que les llamó y que tiene un plan y un propósito de Dios para ellos, ¿no? El hombre que no sabe obedecer muy difícilmente sabrá mandar. Porque aquel que aprende a obedecer, aprende a estar sometido, aprende a someterse a las autoridades espirituales, a las autoridades de nuestra sociedad, se mantiene sujeto a las leyes y hace conforme es debido, entonces será una persona que luego sabe también desarrollar autoridad. Porque sabe lo que es obedecer. Y cuando uno sabe lo que es, cuando tú aprendes a obedecer, sabes qué es estar en ese estado y sabes tratar a las personas correctamente. No ser un déspota, ¿no? O una persona que es violento, ¿no? Sino que sabes que las personas necesitan el trato respetuoso, pero a la vez firmes en aquello que se deben de hacer. José se abstuvo, ¿no?, de todas las concupiscencias del mundo y de la carne. Él fue sexualmente puro. Tuvo la oportunidad, y muchas oportunidades seguramente. Luego Faraón le dio una esposa, ¿no? Pero mantenerse sexualmente puro. En esta sociedad, mantenerse sexualmente puro también es importante para el creyente. ¿Por qué? Porque esa disciplina personal de mantener las concupiscencias, los deseos de la carne y sujetarse a la autoridad espiritual de la palabra de Dios, va a hacer que tú luego puedas ser capaz también de obedecer a Dios. Porque si no somos sexualmente puros, si sucumbimos a la tentación sexual de nuestra sociedad, muy difícilmente vamos a obedecer a Dios.
porque desarrollamos carácter también cuando somos capaces de mantenernos puros sexualmente. Formamos un carácter ahí, desarrollo de temor de Dios, de amor a Dios y de soportar, siendo sometidos y obedientes a Dios. Y eso es importante. Eso a José también le hizo subir, ¿no?, de nivel espiritual, ¿no? José es un tipo de Cristo también. José es en español, pero en el griego es igual a Jesús. En este sentido, José y toda su historia es una tipología de Jesús mismo, de Cristo mismo. Él era un joven, ¿no?, el favorito de su padre. Sabemos que nuestro Padre Celestial, su hijo primogénito, era muy importante. Para Jacob, José era muy importante también. La historia de Génesis habla de que él fue enviado por su padre, ¿no?, en busca de sus hermanos. Jacob estaba preocupado, que estaban con los ganados para ir por el monte, y entonces quiso que, bueno, José, vete y a ver cómo están tus hermanos, ¿no?, si necesitan algo, ¿no? Y José se sometió. También habla de ese carácter, ¿no?, sumiso a su padre, pero también respetuoso y amoroso hacia sus hermanos. Sin embargo, él fue aborrecido por sus hermanos, conspiraron contra él, resolvieron matarlo, ¿no?, y venderlo, ¿no? Y Judá dijo que, podemos venderlo por 20 monedas de plata. Sabemos que Jesús fue vendido por 30 monedas también, ¿no?, a Judas. Solamente veían un beneficio. Lo que produce la falta de amor, envidia, rencor, amargura, resentimiento, al final llega a que no te importe que destruir la vida de los demás, con tal de que te los quites de en medio, ¿no? Ahí el trato de José de Dios a lo largo de los años fue que él había vivido esa historia de menosprecio de sus hermanos y estaba 13 años luchando con esa realidad de que sus hermanos les habían vendido, que querían matarlo, la habían despojado de su padre, de su familia, y esa lucha, ¿no?, durante esos 13 años, la escuela de Dios. Porque luego vemos a José que les perdonó y les amó y lloró con ellos. Significa que en esos 13 años él obtuvo una tremenda victoria contra su propia familia, sus propios amigos que habían sido sus enemigos. Dios también permite historias desagradables en nuestra vida, porque quiere que aprendamos el perdón, la misericordia, la compasión. Y eso es un trato de Dios en nosotros, no tanto. José habría dicho luego, cuando él era faraón, venid, poneros aquí que os voy a pegar bien y vais a salir de aquí escaldaditos. No lo hizo. ¿Por qué? Porque él había aprendido algo del trato de Dios. Entonces Dios quiere en nuestra vida, cuando hay conflictos, situaciones difíciles, a veces los conflictos y las situaciones difíciles dentro de la familia son más complejas que si están fuera. Pero tenemos que aprender ahí a desarrollar un espíritu de perdón, un espíritu de misericordia y vencer. Porque si vencemos es una tremenda liberación para nosotros. Somos con un carácter totalmente despojado de amarguras y de resentimientos, y entonces sí podemos servir a Dios con libertad. No podemos servir a Dios con amargura, resentimiento, odio, envidia, todo eso. Y Dios trata también con nosotros, ¿no? Jesús también fue menospreciado, ¿no? En ese sentido, José se parece a Jesús, ¿no? Ellos, los hermanos, dieron falso testimonio de José, ¿no? Jesús recibió también muchos falsos testimonios y fue escapado de la muerte, y Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y en cambio, aquellos que le crucificaron eran aquellos por los cuales Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, aunque le calumniaron y aunque
Jesús fue menospreciado, sin embargo fue a la cruz. En ese sentido José también se parece a Jesús. Fue menospreciado, desechado, puesto en duda, pero sin embargo pasó por la prisión, pero sin embargo él pasó como un malhechor y Jesús también fue como contado entre los malhechores, ¿no? Siendo el hombre más santo y más justo del mundo, ¿no? Pero sin embargo vemos, ¿no?, que ellos fueron levantados hasta lo sumo. Jesús fue levantado hasta lo sumo. José fue levantado al nivel de segundo faraón después de Faraón, ¿no? Nos habla que a través de las diferentes situaciones pésimas en la vida o aspectos negativos vamos alcanzando niveles espirituales que Dios quiere que nosotros alcancemos para ser competentes en el aspecto visual, ¿no?, aquello que luego podemos hacer visualmente, ¿no? En Isaías 53:7 y Mateo 27:11 habla, ¿no?, de que Jesús fue como un cordero, ¿no?, al degolladero, ¿no? No murmuró, no dijo nada, no se quejó, porque sabía que su Padre había determinado su muerte para salvación de los perdidos. José, no le vemos que él murmuraría en ningún momento. Él no murmuró. Constantemente se aferró a Dios y esperaba su misericordia. No esperaba en otra cosa. Y en esto tenemos que aprender la dependencia. A lo largo de la vida cristiana tenemos que aprender dependencia. Dependencia absoluta de Dios en medio de la injusticia, de la murmuración, de las dificultades, de las mentiras, de todo aquello que pueda venir a nuestra vida sabiendo que Él es el que nos defiende y el que nos justifica. No nos defienden los hombres y tampoco nos justifican los hombres, aunque lo podemos necesitar en algún momento. Pero es Dios el que nos sostiene y nos ayuda, ¿no? Cuando vemos a José, fue de tremenda bendición en la cárcel. Él estuvo 2 años en la cárcel y sirvió al copero y al panadero del rey. Yo os dejo que leáis estos capítulos porque van a ser de tremenda inspiración para vuestra vida y vais a notar la importancia que Dios da a nuestro desarrollo espiritual, nuestra confianza en Él y a la vez la soberanía, el poder y la gracia de Dios para aquellos que confían en Él y que esperan en Él. Dios siempre tiene una respuesta en medio de cualquier situación. Él dio favores, dio comprensión, sirvió, cuando estaba en la cárcel sirvió, Potifar se dio cuenta que Dios estaba con él. Cuando estuvo en la cárcel, luego sirvió a los que estaban en la cárcel. El carcelero le dio la responsabilidad de cuidar de los presos. Ahí vemos que José ya tenía un buen corazón. Se preocupó de los presos donde él estaba preso. Hoy en día, en las cárceles, cada uno se preocupa de lo suyo y los problemas que pueda haber internamente en una cárcel, pues cada uno se busca la vida. Pero él se preocupó de las personas que estaban alrededor. Tenía un corazón también desarrollado y tratado por Dios. Es evidente que por naturaleza no somos tan buenos. Y entonces ahí, pues también, tenemos que aprovechar esos momentos de interrogación, de paréntesis, de sequía, de falta de aspectos que nos gustaría ver, aprovecharlos para desarrollar nuestro carácter, desarrollar nuestra vida en fe, en confianza, sin mirar demasiado a nuestro alrededor. Así que bueno, él pasó a la segunda persona después de Faraón, ¿no? Luego él al final de su vida en Génesis 45, 5 a 8, y Génesis 50, 20, él se da cuenta de que Dios había permitido todo eso en su vida con un propósito divino para preservar al pueblo hebreo y para ser de bendición a las naciones. Porque muchas naciones, cuando vino ese hambre terrible sobre la tierra,
Primero 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez. Pero en esos 7 años de escasez venían todos a José y le pedían pan. Y entonces fue tal la abundancia de esos 7 años que pudieron vivir los siguientes 7 años con lo que habían guardado durante la cosecha de los 7 primeros, ¿no? Por eso a Faraón le puso Nafnes Penea, que significa aquel que desarrolla o da luz a lo oculto. Y luego también alimento de vida. José le reveló a Faraón los sueños que él tuvo, como otros sueños que tuvo con sus hermanos y con sus padres. Por eso sus hermanos le llamaban, ahí viene el soñador, es el que sueña, ¿no? Dios quiere que nosotros tengamos sueños de Dios, sueños que veamos y que luchemos por ellos, ¿no? Y declarador del oculto, ¿no? Y alimento de vida. Él es, como Jesús, el alimento de vida. Jesús es el pan de vida, aquel que tienen que venir todos a Él porque no hay pan en ningún otro lugar. No hay esperanza en ningún otro lugar. No hay salvación en ningún otro lugar. No hay preservación de vida en ningún otro lugar. José era el único que podía dar pan y vida a todo el mundo colindante, porque no había en ningún otro sitio. Jesús dijo que yo soy el pan de vida. Y ese pan es el único que puede satisfacer nuestro ser de significado, llenar el vacío de nuestro corazón y darnos esperanza y poder seguir viviendo con propósito en nuestra vida, ¿no? Así que bueno, José fue fiel en todo, ¿no? Jesús fue fiel en todo con respecto a su Padre. Jesús dijo, yo venía a hacer la voluntad de mi Padre y es necesario que obedezca a mi Padre por encima de todas las cosas. Cuando vinieron los hermanos a José, dice el texto que ellos doblaron sus rodillas delante de José. Le quisieron matar y ahora estaban delante de José y estaban doblando sus rodillas. Ahora Jesús fue muerto en la cruz, ha sido menospreciado. Hay una sociedad que no hace caso de él, pero sabemos que un día toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. ¿Por qué? Porque lo van a tener que hacer. Van a reconocer que Él es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es algo que, aunque en este mundo la gente menosprecie, deseche el mensaje del Evangelio, sabemos que aquel en que nosotros hemos puesto la confianza es aquel el que realmente nos va a llevar a los propósitos de Dios. Y es mejor empezar a doblar las rodillas ahora que no doblarlas obligatoriamente avergonzados de que un día no lo hicimos. Así que cuando doblamos ahora nuestras rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo, es una actitud de sumisión, de obediencia, de entrega a Él que tenemos que hacer, ¿no? Él es el Salvador del mundo, el único que da pan, el único que da vida, aquel que, como José dice que era el que habías sacado de lo oculto, de las cosas reveladas por Dios. La palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, es un mensaje que está abierto ahora a que podamos conocer a Dios y podamos conocer cuál es el mensaje del Evangelio, para ser salvos, para ser libres de la condenación eterna, ¿no? Para pronto poder descubrir que necesitamos, ¿no? Qué bueno es ponerse en armonía con Dios, ¿no? Y hacerlo cuanto antes. Así que José, una vida de sacrificio para que al final pues le pondría la confianza en Dios y pudiera al final alcanzar los propósitos que Dios
tenía con él. Si habría fallado, pues no habría alcanzado, ¿no?, ese plan y ese propósito divino que tenía Dios con José. Pero bueno, Dios ha determinado, ¿no?, constantemente a lo largo de la historia hechos, situaciones, los cuales Él ha ido cumpliendo conforme su buena voluntad. Y vemos la historia de Abraham, que es una historia también que Dios le llamó a Abraham con un propósito divino, como le llamó a Isaac y como también le llamó a Jacob. El otro día en el culto de oración comentaba con los hermanos una profecía en Génesis 15, que Dios le dice a Abraham, 15:13. Entonces Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Dios le está diciendo a Abraham 4 generaciones con antelación, que entonces las generaciones eran de 130 y 140 años. Le está diciendo 600 años antes, más o menos, a Abraham, que la descendencia que él iba a tener iba a estar en Egipto 400 años. O sea, él conocía ya la historia. Pero también estaba viendo a José. Y estaba viendo que José iba a ir a Egipto. Y que Egipto iba a ser la tierra de provisión para los hebreos. Pero que también luego se levantaría otro faraón que les tendría esclavos 400 años. Entonces Dios estaba viendo a José, que iba a ser un instrumento en sus manos para proveer a los hebreos, para luego los mismos hebreos formarse también como nación en Egipto y salir de Egipto como un pueblo con unas promesas hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Canaán. Vemos tantas profecías cumplidas en el Antiguo Testamento. El mismo Jesús dice que Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Estaba preparado ya para ser ese cordero que iba a ser sacrificado en la cruz del Calvario por la salvación de los perdidos. Ya estaba preparado. Y la ejecución de ese plan de Dios a través de Jesucristo y a través de la genealogía de Judá, que vino Cristo, David, los reyes, al final en Jesús se cumplió el Rey de Reyes y el Señor de Señores que se esperaba. Y el reino que todos esperaban en el Antiguo Testamento era un reino muy limitado, que hablaba de otro reino, el reino de los cielos, el reino de nuestro Señor Jesús, ¿no? El diluvio estaba siendo profetizado. Y vemos en Judas, Pedro, no nos da tiempo a ver, pero vemos que había un espíritu en Enoc. Enoc, sabéis que caminó con Dios, se lo traspuso Dios y Dios se lo llevó. Es uno de los casos en que una persona no vio la muerte física, ¿no? El otro caso es Elías. Elías dice que caminó, se lo llevó un carro de fuego y desapareció, y Eliseo se le vio que se fue al cielo, ¿no? El diluvio estaba profetizado. Vemos que la palabra profética es la palabra profética más segura y que la vida en cual podemos atender. Y vemos que todo lo que Dios siempre dice lo cumple. Y lo cumple con personas, y lo cumple con situaciones en las épocas de la historia del mundo, ¿no? En este caso el diluvio fue algo que se trataba de juicio, ¿no? Pero vemos hambrunas en Abraham, en la vida de Abraham, de Jacob, y la hambruna de José, que también estaba profetizada. Lo que quiero decir es que cuando echamos un vistazo al plan de Dios, vemos un Dios que es un Dios de orden, un Dios que ha diseñado las cosas, un Dios que lleva a cabo lo que ha prometido por encima de todo. La sequía de Elías oró por 3 años y medio y no vino lluvia. Y luego oró y volvió la lluvia. Así que hay profecías que hablan de juicio, hay otras profecías que hablan de situaciones específicas que se
se iba a dar, ¿no? Así que Dios es el Dios del control del futuro. No Él sabe todas las cosas y el futuro está en sus manos. No siempre lo sabemos, no tenemos esa certeza, esa seguridad, esa convicción de nuestro futuro, pero una cosa tenemos que saber, que el Dios que nos llamó, el Dios que nos está guiando es el Dios de los detalles, el Dios de las personas únicas, que ministra, trata y sigue bendiciendo a cada uno, en particular, conforme la confianza y la fe que uno puede tener en Dios. Mateo 24 vamos a leer. Dice que Jesús predice la destrucción del templo. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. A Jesús le estaban mostrando los edificios del templo. En otro evangelio habla de que que era algo bonito, maravilloso, ¿no? Contemplar el templo de Israel. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús profetizó la destrucción del templo de Jerusalén. Y esto ocurrió 70 años después de Cristo. El emperador romano Tito vino y destruyó totalmente el templo. Pero claro, Jesús ya lo había profetizado. Jesús ya lo estaba viendo. Todos los hechos históricos, todas las situaciones históricas de nuestro pasado, Él ya lo sabía. Y lo que queda por venir, Él también lo sabe. Entonces, a Él no le pilla nada de improviso, ¿no? Y me estaba acordando de una de esas profecías del profeta Jeremías, que profetizó los 70 años de cautividad del pueblo de Israel. Así que vino Babilonia, cautivó a los hebreos, los sacó, y justo lo que profetizó el profeta, 70 años estarán fuera. 70 años estuvieron en cautiverio. Y luego cuando el rey de Ciro le hizo volver a los expatriados, con la ayuda del Señor, y ahí vemos también la mano de Dios, como Dios usó para traer juicio, pero luego Dios usó para traer misericordia otra vez. Y usó a un rey, el rey Ciro de Persia. Incluso Dios le trató y le dice, vete y deja de venir a mi pueblo, ¿no? O sea que los hechos históricos, las etapas de la vida, los juicios, los asuntos concretos en la historia, todo eso Dios ya lo sabe. Y lo que Él quiere es que todos los hombres sean salvos y vengan al arrepentimiento. Dios no está jugando con un mundo, está amando a un mundo, está deseando que un mundo le reconozca y se someta y reconozca su señorío, ¿no? El versículo 36 de Mateo 24-36 dice que la venida inesperada de Cristo, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora, Jesús viene, pero nadie lo sabe. ¿Cuándo? Pero Dios sí lo sabe. Él lo sabe. ¿Cuándo viene el Señor? Qué bueno, ¿no? Y en ese sentido, todo está ya predestinado, ¿no? Que los propósitos de Dios se cumplan. El versículo 44 de Mateo 24 dice,
Dice, por tanto, vamos a leer desde el 36, que hemos estado empezando. Pero el día y la hora, 24 al 36, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Una generación que no entendió. Pero el diluvio vino, no entendían. Claro, Noé dice que era un pregonero de justicia, habla Pedro. Él predicaba de esa realidad que venía, que entrarían en el arca para ser salvos, porque el mundo iba a ser destruido por un diluvio como consecuencia de la maldad. Y no lo entendieron. ¿Qué dice la Biblia? Que se reían de él. No entendieron nada. Y entonces luego dice, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa o robar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. A la hora que no penséis, aquella hora que menos inusual, menos probable, es la hora que va a venir. Y lo que Dios quiere es que nosotros también nos sometamos a Dios en fe, en medio de los tiempos difíciles que estamos viviendo, en medio de las situaciones, circunstancias complejas, pero que podamos someternos a Él y poder obedecerle de todo nuestro corazón. Sigue diciendo cuáles son las señales que precederán, ¿no?, a la venida de Cristo, ¿no? Entonces dice, Mateo 24, 4 dice, Jesús responde a una pregunta de sus discípulos. Los discípulos se acercaron a una parte diciendo, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos y en diferentes lugares. Pero esto será el principio de dolores. O sea que habrá un principio de dolores que marca un final, una época final en relación a los propósitos de Dios. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Cuando yo veo algunas cosas de tantas doctrinas torcidas, de tantos espíritus incorrectos, de tantas cosas mal dichas, mal predicadas, mal enfocadas, y que producen más confusión que lo que realmente el Evangelio es, ¿no? Pues estamos en ese tiempo, un tiempo que se predica la palabra de Dios de cualquier forma, se cree cualquier cosa, etcétera, etcétera. Y dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo.
y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Es importante leer la palabra de Dios para entenderla y ver que esto que el Señor está profetizando es algo que se está cumpliendo, se va a cumplir de una forma más intensa y que realmente va a acontecer, nadie lo va a frenar. Lo que quiero decir es que nosotros tenemos que ser como José, que se somete a Dios, que espera en Él, y Dios es el Dios que guía el futuro, los acontecimientos futuros, y el que trae justicia y verdad sobre aquellos que confían en Él. Entonces tenemos que ser como José, que confía y espera en Dios a pesar de lo que uno puede estar pasando, aferrados a Él, ¿no? Confiados en Él. Y es importante esto, ¿no? Porque nuestra fe en Dios va a hacer que nosotros seamos capaces de pasar por estos momentos de prueba que vienen sobre el mundo entero. No sobre una nación, no. Viene sobre el mundo entero. Y nosotros tenemos que soportar en fe para poder alcanzar los propósitos y la meta de Dios, que es nuestro solución. Por eso dice, ¿no?, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Algo que tenemos que activar en nuestra vida es nuestro amor por el Señor, nuestro temor por Él. Porque seremos capaces de sufrir por aquel que nos llama. Si no estamos convencidos en nosotros mismos, vamos a sucumbir a la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. Y tenemos que confiar en Él, ¿no? Así que bueno, el mundo tiene su día de caducidad. Nosotros cuando venimos a este mundo, cuando ya salimos del vientre de nuestra madre, ya desde ese mismo momento tenemos fecha de caducidad. No estamos aquí para siempre, ¿a que sí? Entonces, vivamos el tiempo que nos resta con confianza, con fe, con esperanza, aferrados a Dios, siendo capaces de absorber todos los acontecimientos que puedan venir, ¿no?, en nuestra vida. Alguna vez yo he entregado alguno de este estudio. De vez en cuando lo suelo hacer público en la iglesia y lo suelo dejar para aquellos que no lo tengan. Es un estudio sobre los últimos días de la preparación, el arrebatamiento, la gran tribulación, el anticristo, la venida de Cristo, el milenio, el juicio final, el cielo nuevo y la tierra nueva. Es un estudio que, si quieres, te lo puedes llevar. No sé si hay para todos, pero si hay alguien que lo quiere llevar, pues lo puede hacer. A fin de cuentas, no importa que suframos o padezcamos, porque la verdadera ciudadanía está en los cielos. Y yo creo, hermanos, yo siempre lo he creído, que nunca es buen tiempo para partir de esta vida. Nunca es buen tiempo, porque siempre hay algo, siempre hay motivaciones, siempre hay deseos, siempre hay personas, siempre hay... Nunca es buen tiempo, pero si nos llega el tiempo, pues es el mejor tiempo para nosotros. Porque al final vamos hacia donde vamos, hacia nuestra ciudadanía. Entonces, aliémonos con Cristo, aferrémonos a Él, entreguémonos a Él y dejemos que Él diseñe nuestra historia, guíe nuestra historia, ¿verdad? Es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Y acabar como José, en gloria, en victoria y con los propósitos de Dios que se hayan cumplido en nuestra vida.